Ok, entonces como les estaba diciendo, vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca de los acontecimientos finales. Estamos elaborando aquí verá, como una tela de araña donde estamos metiendo muchas cosas que se amalgaman, se relacionan una con otra. Pero el énfasis es de que nosotros podamos entender de que eh, van a venir últimos acontecimientos para la humanidad, pero que también hay una esperanza para el ser humano, pero estamos tratando de amalgamar y de relacionar lo que en verdad Dios quiere del ser humano para que sea salvo. Y lo que Dios quiere es algo que se le llama santidad. Y esa palabra santidad significa separación. Entonces, estaba explicando eh, en el video anterior, ¿verdad? De Mateo, de Daniel, de Zacarías. Hemos estado hablando del Seol, del Hades, que significa lo mismo, ¿verdad? Hemos hablado del primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Y hemos venido trayendo muchos temas para que se conecten eh, y así poder extraer la esencia de la enseñanza que estamos compartiendo. Y entonces iba por la parte de ya de Apocalipsis. Porque Mateo 24 nos explica lo que va a suceder. Mateo 25 nos da una enseñanza acerca del esposo que viene por una iglesia, ¿verdad? Que es limpia, sin manchas y sin arrugas. Eso significa que es santa, que es separada, porque limpia, sin manchas y sin arrugas, cuando hablamos del esposo, que tipológicamente es Jesús, que es conocido e interpretado, lo interpretamos como que el esposo es Cristo, y la iglesia, que es la esposa, la tipificamos como el cuerpo, como ese grupo de personas que se han santificado, que se han separado del mundo, de las cosas malas, y se han consagrado a Dios, separándose de lo malo y consagrando su vida para vivir una vida limpia delante de Dios. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos de matrimonio, estamos hablando de belleza, de pureza, de limpieza, no manchas, no arrugas. El vestido tiene que ser blanco, no tiene que estar arrugado, el vestido no tiene que estar manchado. El novio el novio viene blanco, viene hermoso, viene lindo, que es Cristo, y viene por su iglesia, y la iglesia tiene que estar preparada de esta forma, en santidad, sin manchas, sin arrugas, su vestido blanco, que significa la pureza. Eso significa lo que en sí es la tipología del matrimonio. Entonces, Mateo 25, despuesito de San Mateo 24, ya nos indica ahí cerquita en el otro capítulo, nos está dando a entender que suceden las cosas que estamos viendo en estos momentos, y después de que veamos estas cosas viene lo que es ya ese esposo que se va a aparecer, que viene por su iglesia, que nosotros enseñamos y entendemos con seguridad que a eso le llamamos nosotros el rapto de la iglesia. ¿Ok? Pero para yo seguir remachando, para yo seguir tratando de explicarles a ustedes en cuanto a lo que es la santidad, si usted va al capítulo de 2 y el capítulo 3, porque el capítulo 1 es una introducción de Juan y de la condición donde él estaba en esa isla llamada Patmos, donde fue desterrado, ¿verdad? Él fue maltratado y carcelado, pero fue llevado allá a la isla de Patmos. Y ahí viene en el capítulo 1. Si usted lee el capítulo 1 de Apocalipsis, ahí viene toda la explicación de lo que Juan también tuvo, lo que estaba hablando anteriormente en el video anterior, de lo que le llamamos nosotros como un éxtasis también.
donde él también subió allá a la presencia de Dios y Dios le mostró todo lo que tenía que acontecer y todo lo que tenía que pasar. A eso le pasó a Nabucodonosor, soñó y tuvo que Daniel interpretar. También le pasó a Pablo, pues, tuvo esos encuentros y muchísimos hombres más. Si nosotros vamos a la Biblia a buscar y mientras estemos leyendo, nosotros vamos a ver muchos eventos parecidos porque era la forma en que Dios se manifestaba con el ser humano y con esos hombres que Dios llamaba para darles un mensaje, para que esa persona le llevara el mensaje al pueblo. ¿Ok? Entonces en el Antiguo Testamento Dios llamaba a sus hombres y le llevaba el mensaje al pueblo de Israel porque fue el pueblo que Dios escogió. Mas sin embargo, ahora en los tiempos que estamos viviendo, se levantó ya lo que llamamos la Iglesia de Cristo, y también todo lo que estamos leyendo son eventos, son cosas que estamos escuchando porque el mensaje ya es para el mundo griego, para el hebreo primero y después también para el griego. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 9, 10 y 11 nos explica muy claramente donde nosotros hemos sido injertados al olivo, ¿verdad? El olivo representa a Israel, pero nosotros hemos sido injertados, la iglesia ha sido injertada al olivo, ¿verdad? Natural, y nos explica bien que también aquí ya entra a participar, aparte del pueblo de Israel, también ya en el Nuevo Testamento ya se levanta la iglesia también como parte, y que en sí nos hace una con el pueblo de Israel. Por eso que nosotros oramos por el pueblo de Israel, porque somos parte también de ese pueblo. O sea, cuando Dios llama a su pueblo, estaba llamando a Israel, pero ya nosotros también, donde antes no éramos pueblo, la Biblia nos dice que ya nosotros somos pueblo, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Dios es tan grande y tan maravilloso que Dios va desglosando el plan salvador para el universo. Pero todo consiste en que el ser humano tome la decisión de unirse o de no unirse. Entonces, nosotros estamos tratando de explicar con claridad los acontecimientos, porque en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis aparece también la representación de la iglesia de Cristo. Oiga, en Mateo capítulo 25 y luego muy claramente en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis se vuelve a repetir nuevamente la comparación y en lo que tiene que ver la santidad y la separación de ese grupo de personas que nosotros le llamamos y le damos el nombre por iglesia. Entonces, vea lo importante que es. Vea lo importante que es. Cuando nosotros venimos y estamos enseñando que ahorita mismo usted por las redes sociales, usted viene y escucha gente que predica, no, está la iglesia verdadera, y dan el nombre de tal iglesia. No, otros discuten y pelean y dicen, no, esta es la verdadera iglesia. Y entonces vienen y entran en discusiones. Y déjeme decirle una cosa, que aquí es donde yo digo que es muy importante que nosotros estudiemos lo que es teología y nos preparemos para nosotros saber cuál realmente es el significado de la iglesia. Porque vea, yo les digo, la iglesia es un grupo de personas que se separa, que se consagra de una vida antes
incorrecta a una vida correcta. Ese es el significado de la iglesia. O sea, la iglesia, y un día vamos a hablar y vamos a profundizar en cuanto a lo que es la iglesia, pero cuando el hombre pecó y sintió la separación de Dios ¿verdad? En el Edén, inmediatamente cuando el hombre pecó y se encontró que estaba desnudo, se sintió vacío. Eso fue lo que sucedió. Se sintió vacío. ¿Por qué? Porque se apartó la presencia de Dios por la falla del pecado. Entonces, mire, cuando el hombre viene y se siente vacío, entonces empezó a tratar de llenar ese vacío. Entonces empezaron a buscar y hacer cosas para llenar ese vacío. Entonces ahí fueron donde nacieron las religiones, ¿verdad? Aquí nosotros podemos decir que este es el mundo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? El mundo, el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo. Y aquí podemos mencionar muchos nombres y con mucho respeto. Oye, tal vez usted es una persona que pertenece a alguna organización de estas, pero yo quiero que usted entienda en este día algo muy claro y no estamos, ¿verdad?, menospreciando a ninguna de esas, pero cada religión es una organización que tiene un concepto y cree que ese concepto es el correcto. Entonces viene y dice, no, yo creo en esto, y esto es así, y esto es así. Entonces elaboran un grupo, le ponen un nombre, vienen, hacen una constitución, porque todo gobierno, todo país, todo pueblo, toda compañía, empresa, todo lo que se mueve, lo que tiene movimiento en el mundo, sea lo que sea, tiene que tener una constitución. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una constitución, ¿verdad? Se le llama la Constitución de los Estados Unidos y tiene un sinnúmero de reglas y establecimientos que ordenan esas reglas sobre todas las personas que viven en este país, que se llama Constitución, para un orden y para una forma y un estilo de vivir. Y todo país tiene eso. Entonces, cuando vienen las religiones, vienen y creen, elaboran y forman, y por eso se le llama constitución, porque cada país o cada compañía o cada religión, constitución viene derivado del nombre institución. Es una institución con un programa, con una constitución, un formato. Vienen también lo que se llaman, después de la constitución se forma un reglamento que pone reglas y condiciones de cómo se debe manejar. Y eso está bueno, eso está bien, y eso es orden. Pero, sin ofender a nadie, vienen muchas religiones. Aquí vamos a ponerlas a los lados. Vamos a poner, digamos, qué sé yo, testigos de Jehová, digamos, la luz del mundo, digamos, evangélicos, vienen los católicos, viene la Iglesia Universal, viene los Solo Jesús, vienen, qué sé yo, todas esos nombres que nosotros escuchamos por ahí. Entonces, cuando el hombre se siente vacío porque hubo esa separación, entonces el hombre viene y empieza a llegar a buscar algo o alguien a que adorar para llenar ese vacío que tenía, o se quedó vacío y quiere llenar ese vacío. Pero lamentablemente, de todas las religiones que nos pueden marcar aquí alrededor de este círculo, ¿verdad?, del mundo entero,
todas esas religiones, todo ese montón de religiones, que cada uno se constituye y dice, no, nosotros somos la religión verdadera, no, nosotros somos los correctos. Todos tienen una discusión en cuanto a su propia religión y dicen, no, venga esta religión porque esta religión es la que salva. Estamos equivocados porque primero el único que salva es Cristo. Ese es el único que salva. Y la Biblia también nos enseña a nosotros en cuanto a lo que tiene que ver en cuanto a las religiones. Porque la Biblia nos especifica a nosotros en la Biblia y nos da un versículo donde nos dice que la verdadera religión, oiga, la verdadera religión es esta: dar de comer a los hambrientos, dar abrigo al que tiene frío, visitar a los huérfanos, ayudar a las viudas. Entonces, lo que la Biblia nos está enseñando, que la verdadera religión es un comportamiento que Jesús ya lo pone en su segundo mandamiento, cuando Él dijo que el primero era amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y el segundo era, ¿verdad?, que le seguía era, y después amar a nuestro semejante como a nosotros mismos, ¿verdad? Como amar al Señor también. Entonces, esta es la comparación que la Biblia nos dice a nosotros de cuál es la verdadera religión. O sea, cuando nosotros vemos que la Biblia nos dice que la verdadera religión es esta, entonces automáticamente nos está diciendo que no hay ninguna religión que nos pueda salvar, que el único que nos va a salvar es Cristo. Ahora, no estoy diciendo que una persona no debe ir a un lugar. Sí, una persona tiene el derecho de buscar un lugar e ir a un lugar. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Buscar un lugar preferido, visualizar muy bien y muy claro en dónde se va a meter, y que todo lo que usted pueda aprender de ese lugar y lo que ahí le enseñen se adapte, no al 100% porque no hay una iglesia, ¿verdad?, perfecta, pero que sí se arrime lo más que pueda al 100%, para yo estar seguro en un lugar correcto donde yo entiendo que ahí se me está enseñando y se me está aplicando la palabra y se me está interpretando la Biblia de la forma correcta. Que eso en estos últimos tiempos es muy difícil, está bien difícil porque los tiempos se han puesto difíciles. Pero a lo que yo voy es que las religiones es un concepto que se hacen muchas personas para buscar a Dios y para llenar ese vacío que sienten, que el ser humano siente. Y no es que no debe de hacerlo, puede hacerlo, pero tiene que hacerlo apegándose prácticamente al 100% y aplicando a lo que la Biblia nos enseña que debemos de hacer y cómo debemos de hacerlo. Entonces, es un poquito fuerte porque tenemos que forzarnos a estudiar, a conocer la Biblia, a pedirle a Dios que nos dirija, que nos enseñe, que nos ilumine a través de su Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios, aplicarla correctamente con una interpretación correcta. Eso es lo que nosotros debemos hacer, y así nosotros llegar a un lugar indicado y mirarlo y estar seguros de que estamos en un lugar correcto. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Qué? Que la verdadera religión no es ninguna en la que el mundo nos ha dado. En el mundo hay miles de religiones y miles de religiones. Y unos creen en una cosa, otros creen en otra. Pero, ¿cuál es la que se viene acercando más y se aplica como iglesia de Cristo?
a la que venga y participe y se aplique a lo que la Biblia nos enseña. Entonces, aquí es donde viene en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis una comparación de las iglesias. ¿Por qué? Porque esos dos capítulos nos hablan a nosotros de las 7 iglesias que están en Asia, ¿verdad? En Asia Menor, que ahora nosotros podemos entender que es Turquía, ese lugar es Turquía, y ahí es donde existen estas 7 iglesias. Pero aquí, en esta comparación que nos hace Apocalipsis, también nos viene aplicando lo que es un sistema de comportamientos que tenían estas 7 iglesias. ¿Ok? De estas 7 iglesias y de ese comportamiento hay mucha conversación negativas para unas y hay muchas conversaciones positivas de parte de la palabra de Dios ahí en esos dos capítulos para las otras iglesias. O sea, aparecen unas iglesias que se habla de muy buena manera hacia esas iglesias, pero hay otras iglesias que no se habla muy bien de esas iglesias. Ahora, no significa que de esas iglesias que no se habla muy bien, no significa que ahí no haya personas que no participen de lo que no se oye muy bien de ahí, de esa iglesia específicamente. O sea, lo que aquí Apocalipsis nos está enseñando es que hay 7 iglesias, y recuerde que el número 7 significa perfección, el número perfecto de Dios. Entonces, lo que Dios está indicando aquí con estas 7 iglesias está redundando por un número perfecto, el número 7. Pero dentro de ese número perfecto, del 7, el número perfecto, de ahí va a salir la iglesia de Cristo, que es la iglesia que se ha separado y que se ha consagrado a Dios. ¿Por qué? Porque, por un ejemplo, estamos hablando de la iglesia de Éfeso, estamos hablando de la iglesia de Esmirna, estamos hablando de la iglesia de Pérgamo, estamos hablando de la iglesia Tiatira, la que es la 4, ¿verdad? ¿Verdad? La 1, la 2, la 1 Éfeso, la 2 Esmirna, la 3 Pérgamo, la 4 Tiatira, la 5 Sardis y la 6 Filadelfia y la 7 la Odisea. Y cada iglesia de estas tenía un comportamiento. Y una de las que habla de un comportamiento bueno es la primera de Éfeso. Y después de ahí las otras iglesias se viene hablando de un comportamiento de cada una. Y un día vamos a hablar de ese comportamiento de cada una de esas iglesias. Pero para resumir un poquito más rápido, sí existe un comportamiento negativo en todas. Porque como le digo, no hay perfección porque estamos bajo una naturaleza de pecado en la cual caminamos en ella. Pero sí hablamos de que dentro de las iglesias hay gente que se separa, porque yo conozco gente que a mí me ha dicho, mire, en tal lugar no se hace esto y no se hace esto, pero yo lo hago. ¿Qué significa? Que esa persona que lo hace, y si la otra persona no lo hace, pues allá queda persona que no lo hace, pero tú lo estás haciendo. Y tú estás en la iglesia, digamos, Esmirna, y no se hablan cosas muy buenas de Esmirna, entonces usted va a entender que lo que Esmirna dice, la parte negativa, y los que actúan en la forma negativa, esos son los que no se están santificando y no se están separando para Dios y no están haciendo las cosas correctas. Pero de esa misma iglesia, los que están haciendo las cosas correctas es lo que hace la diferencia entre la iglesia de Cristo, los que se separan, y también la diferencia de los que no hacen las cosas que deberían hacer. Entonces, si nosotros vamos aquí a las 7 iglesias, porque esto es algo muy profundo y hay mucho de qué enseñar aquí, porque yo quisiera hablar del significado
y del nombre, ¿verdad? De cada una de ellas y lo que significa. Pero lo vamos a ir haciendo poco a poco. Pero lo que estamos haciendo es tratando de unir estas partes en lo que tiene que ver con los últimos tiempos. Entonces, cuando yo hablo de los últimos tiempos, tenemos que juntar la profecía de Mateo 24, tenemos que hablar de la profecía de Mateo 25, tenemos que hablar de la profecía de Daniel, de Zacarías, tenemos que hablar también de Apocalipsis, tenemos que hablar también de las 7 iglesias y de la diferencia de la una a la otra. Pero la diferencia no la hace el nombre de la iglesia, la diferencia lo hace la persona, usted o yo. Entonces, esa es la diferencia que nos dice que usted está separado. O que aquellos no oran, porque estas 7 iglesias de todo eso habla. O usted no ora, pero yo oro. O pero usted no va a la iglesia, pero yo, ¿a qué? ¿Usted no va a la iglesia? Sí, pero yo voy. O pero usted no se santifica, usted ha dejado el primer amor, pero yo no lo voy a dejar. O sea, eso es la disciplina y, y el concepto real y que tengamos que ver la página del color correcto. O es negro o es blanco, pero esta es la forma en que tenemos que interpretar la Biblia para nosotros estar claros y no andarnos ahí por las ramas tratando de tapar y tal vez ni de tapar porque ya son cosas que no se hablan. El libro de Apocalipsis es un libro muy, 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 muy muy difícil de entender porque tiene muchas tipologías. El libro de Daniel también tiene muchas tipologías y es un libro muy difícil son libros difíciles de entender y son libros muy difíciles de explicar también. Entonces, de hoy en día no se usa predicar mucho de Apocalipsis, no se usa mucho predicar de los últimos tiempos y de las profecías de los últimos acontecimientos. ¿Por qué? Porque no nos hemos tal vez preparado teológicamente, académicamente y teológicamente de la forma correcta para nosotros poder tal vez entenderlo y que muchas veces también se necesita mucha oración, mucha iluminación, mucha revelación de parte de Dios para nosotros poder hablar de estos libros que son libros muy, muy, muy profundos y muy difíciles de entender. ¿Por qué? Porque vienen muchos ejemplos, muchas tipologías, muchos símbolos y en veces se interpreta de mala forma. Pero lo que yo quiero que a ustedes les quede claro es de que el programa de Dios solamente es uno, lo que siempre le ha interesado a Dios desde el principio hasta el final. Lo que a Dios le interesa es la salvación del ser humano. Y cuando tocamos estos temas, Dios lo que nos está instando a nosotros para enseñar es de que sigamos previniendo a aquellas personas que nos escuchan, que nos oyen, que nos sigan previniendo y seguir escuchando estas palabras que solo nos dicen santidad, separación, consagración, una vida pura, una vida lo mejor posible que podamos. ¿Para qué? Para obtener lo más deseado y lograr la salvación, que eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos salvos y que no nos perdamos.
Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, esta otra parte, para que nosotros podamos masticarnos esta palabra y podamos recibirla a nosotros como una comida deliciosa y sabrosa que Dios nos ha traído en el día de hoy. Dios me los bendiga y vamos a seguir más pronto con las demás enseñanzas.